Hola, bienvenida a mi podcast. Soy José María Reglado y en este capítulo os traigo una entidad del tercer sector que trabaja para el tercer sector, para facilitar la tecnología para su transformación digital. Obviamente guardaba mucha relación con el podcast y debían estar en la primera temporada, con un equipo de primera que tengo la oportunidad de conocer, que nos va a explicar su proyecto donde validan a las organizaciones para gestionar las donaciones non-profit de grandes donantes como Google, Microsoft, AWS, entre otras tecnológicas, y que su mayor valor destaca en el acompañamiento que realizan a las organizaciones para comprender cómo estas herramientas pueden ayudar en el cumplimiento de su misión. Empezamos con la entrevista y espero que os guste. Pues empezamos con la entrevista. Lo primero, daros las gracias. Es todo un honor tener a casi todo el equipo de TechSoup Spain delante para el podcast. Así que nada, vamos a empezar y lo primero que os voy a pedir es que os presentéis brevemente, una presentación así personal, lo que os salga, lo que queráis contar. Entonces, Patricia, Gustavo, Antonio, José María, al ritmo que queráis, ¿quién empieza? Muy bien, pues venga, empiezo yo. ¿Qué tal? Yo soy Patricia Rubio, soy la persona responsable del programa de TechSoup en España y gestiono las operaciones del día a día de la organización. Perfecto. Yo soy Gustavo Díaz y estoy ahí un poco en el frente directamente con la gente. Ese anónimo que les escribe y les va respondiendo a las dudas de cada día. Y de cara interna un poco quien trata de ser el archivista de TechSoup. Esos emails de contestación de equipo TechSoup, ¿no? Sí, Gustavo. eso es. Perfecto. Bueno, ojo que también Claro. podemos nombrar a Nuestra la compañera Nuri. que está desde Canarias. Uh-huh. Y ahí entre los dos y entre Antonio también, que actúa mágicamente muchas veces a resolver cosas. Es como el frontline de TechSoup. Genial, pues nada, damos saludos a Rui también desde aquí y Antonio, por favor. Bueno, pues ya sabéis, yo soy Antonio. Me encargo de, como bien ha dicho Gustavo, estar un poco ahí en la sombra de todo y en muchos puntos en cuanto al buzón de info para contestar dudas, un poco ya más técnicas posiblemente, incluso para todo el tema de las validaciones de las entidades para participar en el programa. Genial. De hecho, a nivel técnico, para mí eres mi gurú. Calla, no, me salen los colores. Aquí sí se ven. Bueno, yo soy José María y yo llevo varios temas de gestión de la asociación aquí en España y bueno, y también coordinar con algunas de las alianzas que tenemos con distintos organismos aquí. Genial. Pues nada, lo primero que me gustaría es aclarar para que nos escuche, para la audiencia, qué TechSoup, qué aporta a las organizaciones sociales, qué aporta al tercer sector, que es un poco el foco del podcast y bueno, y vuestra realidad. Y bueno, también matizar un poco lo que es la asociación de Spain, ¿no? Así que también la gente entienda, ¿no? y comprenda quién sois. ¿Quién es TechSoup España? ¿Qué es TechSoup España? Pues TechSoup España, como bien has dicho, es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar a otras entidades del tercer sector como la nuestra a navegar en esas aguas tan difíciles de la transformación digital. Y lo hacemos pues siempre con mucha ilusión, con una vocación de ayuda y de servicio y también de la mano de las empresas que quieren colaborar con el programa y ponen a disposición su software o otras herramientas o ayudas que quieran poner a disposición del tercer sector aquí en España. Ok, entonces tenéis vuestra organización que lo que estáis es gestionando licencias de software y recursos tecnológicos, en definitiva. ¿Quién son vuestros donantes? ¿Qué entendéis por...? Creo que los denomináis así, ¿no? Uh-huh. ¿Qué son los donantes para TechSoup?
Pues los donantes son casi el motor del programa, son los que hacen posible nuestro día a día, son los que quieren ayudar a las entidades del tercer sector a nivel local en cada uno de los países. En nuestro caso, pues tenemos grandes empresas tecnológicas como pueden ser Microsoft, Amazon Web Services, Google, Adobe, empresas que tienen software muy potente y sobre todo que tienen herramientas que ayudan a las ONGs en su día a día a llevar a cabo pues tareas tan cotidianas como editar documentos o crear imágenes para redes sociales. Es decir, que nuestro portfolio de donantes y de licencias que tenemos a disposición pretenden ayudar en el día a día a las ONGs, asociaciones, fundaciones y entidades de otro tipo, para que con esta tecnología pues puedan alcanzar su máximo potencial. Al final la tecnología no deja de ser una herramienta, un medio, que puede ayudar también a transformar la forma en la que trabajan las personas de la entidad sin ánimo de lucro, ya sean su personal, personas que hacen voluntariado, colaboradores, etc. Vale. Antes de meternos de lleno en qué tipo de tecnología está a disposición, yo creo que estaría bien enmarcar esto que has comentado de transformación digital, ¿vale? ¿Qué estamos entendiendo? ¿Qué puede aportar realmente estas herramientas, ya que no son un fin en sí mismos, sino ese proceso de transformación que puede aportar a las organizaciones? ¿Dónde está este planteamiento? Bueno, este es un proceso que yo creo que además ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, lo que entendemos por transformación digital, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho también transformarse la propia misión de TechSoup desde los orígenes ahora. Como comentaba Patricia, nosotros contamos con la ayuda de una gran cantidad de empresas de software. Fundamentalmente la idea que nace en Estados Unidos hace ya más de 20 años, ¿no?, que tiene la organización, empezó con cómo facilitar esas herramientas, esas ayudas para que fuesen asequibles a entidades sin fines de lucro que igual no tienen presupuestos tan altos. Pero la transformación digital va mucho más allá que proporcionar herramientas, sobre todo a día de hoy. En los años 90 y 2000 digitalizarse era utilizar un Excel, pero hoy en día esas herramientas se dan por hecho. Lo que trata la organización y lo que estamos tratando ahora es que haya un cambio de mentalidad en la forma de trabajar. Es decir, que las organizaciones tienen que analizar qué es lo que hacen en el día a día, cómo lo están haciendo y cómo podrían utilizar la tecnología para llevar a cabo su misión de una manera más eficaz, para que esos recursos escasos que tienen puedan ir dirigidos de verdad a ayudar a otras personas y no se consuman, digamos, en el trabajo de administración, en el trabajo interno de la organización, que al final, pues bueno, consume también una gran cantidad de recursos y no debería ser así, ¿no? Muy bien explicado. Sí. Muy bien Sí, explicado. Sí. Yo creo que además son las teclas importantes, ¿no? Entender que esto es una cuestión estratégica, no es una cuestión de a ver qué herramienta utilizo, pero claro, ahí contrastará con lo que oye muchas veces, también por mi día a día, pues a veces la reclamación es la herramienta en vez de cuál es el proceso que tengo que utilizar para mejorar esa eficiencia, ¿no? Para ser más eficientes en definitiva. De hecho, Sí. perdón, muchas veces las consultas se tratan de redirigir de manera que quitar de la cabeza de la persona que escribe la idea de quiero esto a por qué quieres esto. Explícame qué busca y yo te digo qué herramienta te viene mejor, yo te la recomiendo. Porque cuando vienen con una idea prefijada de quiero esto, no estás tratando el problema. Lo que estás enfocándote en algo que a lo mejor escuchaste, te recomendaron demás, pero no es necesariamente lo que necesitas. Entonces, lo importante es la intención de lo que quieres hacer y el por qué y en qué beneficia tu entidad. Y ya luego tener la herramienta adecuada para llegar a ese objetivo. Eso es. Sería casi como dejar de tomar ibuprofeno todo el día y ir al fisio para que te hagan las cervicales. Es un poco vuestra labor muchas veces, ¿no? Perfecto, pues antes de entrar más en profundidad en todo esto, que quiero que entremos y mucho, sí que me gustaría que también pues, transmitieseis un poquito más
cuál es el proyecto TechSoup a nivel global, ¿no? O sea, que también esa correlación, como decías, ¿no? Que hay una organización a nivel mundial, aquí lo gestionáis a nivel España. ¿Cuál es la correlación? ¿Cómo se ejecuta igual en todos los países, ¿no? ¿Cómo va? Pues, como bien decías, el origen del programa de TechSoup está en San Francisco, en una organización sin fines de lucro llamada TechSoup Global, que opera en diferentes países a través de socios locales. Es una red de partners y dentro de esa red existe una cierta independencia a la hora de gestionar y ver cómo ayudar de la mejor forma al tercer sector local por las particularidades de cada país. Y luego también depende de cada empresa que quiere colaborar con TechSoup, los países en los que quiere operar. En Estados Unidos hay una gran cantidad de donantes, aquí tenemos un subgrupo de los donantes, entonces digamos que es un programa que es un poco diferente en cada país, pero siempre hay una capa de donantes globales disponibles en todos ellos. Genial. Vuestra relación con los donantes, a veces tenéis que aclarar que es independiente, es decir, que no sois Microsoft, que no sois Google, que no sois tal, ¿no? Porque ¿cuál es el nivel de exigencia a veces cuando se solicita software, etcétera? A mí me ha pasado a veces que las entidades perciben TechSoup casi como si fueseis, pues eso, es como el ala non-profit de las tecnológicas, ¿no? Y entonces, bueno, les sobra el dinero a raudales, o sea, ¿qué os encontráis en este sentido? No, incluso que somos un partner más. Ese es un poco el gran conflicto que tenemos con muchas entidades, porque no somos una figura de partners al uso, como puede ser cualquier distribuidor que se dedica a ganarse la vida con la informática. Entonces, el gran hándicap está ahí. Somos una figura que gestiona, que trata de ayudar, porque nuestro fin es ayudar, porque no llevamos ningún beneficio, simplemente sobrevivimos con el día a día. Entonces, pues bueno, ahí está lo significativo, y al final lo que perseguimos es trasladar ahorro, que eso es otra de las cosas. Si tú eres más eficaz, ya has entrado a trabajar de manera colaborativa con tu equipo para que, pues usando estas herramientas como se deben de usar, no como a ti te parecen. O sea, que muchas veces no, yo es que esto lo quiero para pues, matar moscas a cañonazos. Eso es lo que yo creo que sí, además, como decía Gustavo, yo creo que aquí somos bastante anticomerciales en ese sentido, ¿no? Porque muchas veces igual te llegan peticiones de gente que igual pide algo y nosotros, casi todo este software tiene una capa gratuita. Yo creo que siempre invitamos a que la gente pruebe antes lo que tienen al alcance sin invertir nada, y que inviertan cuando sea necesario. Por la parte de los donantes también, lo que queda muy claro en las bases para ser donante de TechSoup es que nosotros no somos una rama comercial, no somos un agente, no somos ningún intermediario, y no vamos a prescribir sus productos por encima de ningún otro. Nosotros presentamos de una manera justa en un marketplace lo que hay. Es verdad que tenemos que hacer campañas de anunciar cuáles son las novedades, cuáles son los cambios que están haciendo los donantes, pero lo hacemos siempre de forma didáctica. Siempre dejamos que lo que queremos es que ellos investiguen, lean sobre el producto, y si les encaja, entonces pues soliciten esta ayuda. Otra cosa es que exigimos siempre que el donante nos ponga a su disposición la oferta más económica posible que tengan en el mercado. Es decir, lo que no podemos aceptar es que una empresa X decida conceder un 20% de descuento en productos a entidades sin fines de lucro, pero luego lance una oferta comercial a un 40% por otro lado. Porque lo que intentamos garantizar es que vamos a ayudar a que tengan el mayor ahorro posible a las ONGs. Esto es muy interesante para que no te pase como cuando formas parte, por ejemplo, de una compañía de teléfono y de repente eres cliente de toda la vida y estás pagando el doble que los clientes nuevos por las ofertas que se están haciendo, ¿no? Muy interesante. Vale, entonces, bueno, quedado claro que sois una organización del tercer sector al servicio del tercer sector, ¿no? Que eso es importante destacarlo, que hay gente que no lo tiene claro. Bueno, yo me atrevería también a añadir que también al servicio de las empresas en el momento en que cuidamos con siendo agnósticos a la hora de prescribir herramientas, servicios, etcétera, cuidamos también de las empresas. O
sea, también hay un servicio para las empresas. O sea, somos en un constante cuidado de los donantes y con un respeto de que sea a ese donante aquello que da también se use y se reciba de una manera como fue concebida. Entonces, no solo es que estamos como para el apoyo, estamos en un justo centro tendiendo puentes entre ambas partes. Sí, muy bien dicho, Sí. porque en realidad nosotros además lo que hacemos es seguir la política filantrópica que nos marcan las empresas. Es decir, nosotros no hablamos normalmente con un departamento comercial, hablamos con un departamento de responsabilidad social corporativa y ellos nos imponen qué criterios ejercen sobre las donaciones, sobre las ayudas que quieren canalizar. Si las entidades a las que van dirigidas son más pequeñas, son más grandes, si están restringidos a determinados códigos de actividad. Imaginemos que una empresa tiene un compromiso especial con la protección del medio ambiente y solo quiere destinar esas ayudas a este tipo de entidades. Nosotros respetamos eso y además somos muy cuidadosos a la hora de catalogar o de clasificar a las entidades que tenemos, ¿no? Ahí Antonio conoce muy bien toda la taxonomía que tenemos para clasificar organizaciones y... Siempre eso, es que al final no dejamos de ser los que gestionan lo que ellos marcan. O sea, el donante dice, yo quiero beneficiar dentro del tercer sector, que es tan grande y tan disperso, pues quiero beneficiar a un segmento nada más. Llámese pobreza, llámese inmigración, llámese refugiados o llámese jóvenes, porque al final es lo que cada donante pues quiere focalizarse en esa parte. Entonces esa es la parte importante que quiere decir Chema, que al final nosotros marcamos, no es que marquemos, sino que ejecutamos lo que nos marca. Entonces, Vale, o sea que cada donante tiene su target para donar y os encargáis de ser también ese filtro, por así decirlo, ¿no? Pues yo creo que antes de meternos en el software, bueno, y en el hardware, también hay algo de hardware, ¿no? ¿De redes Sí. o algo así? Sí, así sí, es. Cisco. Entonces, antes de meternos en qué se puede obtener, ¿no? ¿Qué software o hardware se puede obtener? Vamos a entrar en esto, en la validación de las organizaciones. Yo creo que a lo mejor es en un momento dado puede ser una de las barreras de entrada para sobre todo asociaciones más pequeñitas. Entonces, ¿cuál es el proceso de validación? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? De esa entidad que dice, vale, a mí me interesa, yo quiero acceder a un software en estas condiciones, el proceso a través de TechSoup, Correcto. luego qué hay que hacer, qué está pasando Bien, detrás. ahí te menciono, hay dos caminos. Uno que puede ser que el donante decida, yo quiero ser el frontend y quiero que todo pase por mí, y de ahí ya se ramifique a TechSoup o directamente con TechSoup. Entonces ahí hay donantes, un ejemplo más claro que todo el mundo conocerá es Google. Google tiene su portal non-profit, tú te registras ahí y ahí ya llega un momento dado en que te pide un token de validación, que viene a ser esa herramienta que tenemos para decirle a Google si esta entidad ha sido validada previamente por nosotros o no. Entonces ahí, si no tiene el token, nos llega la petición de registro en nuestros sistemas. Entonces ahí ya empezamos con el proceso propiamente dicho nuestro. Antonio, el token estaríamos hablando de un código. Sí, es un código, es una herramienta digital que en base a cada entidad genera un código en el cual es único, con una validez vigente de 60 días, para que sea un corto y pego en ese formulario, y Google tiene la otra parte de decir, vale, este código es correcto, le dejo pasar a mi portal. Que De no hecho, es código, no es correcto, pues le rechaza y le vuelve a mandar hacia nosotros. De forma simple, es una manera de decirle a Google, hola, TechSoup ha dicho que sí, que soy válido para ti. Exacto. O sea, es el sello TechSoup de Sí, ¿no? es la De que solución. te dejo, Sí. de que tú te ajustas al Es- donante en cuestión, ¿no? Sí, el token en sí es la solución técnica. Es la solución técnica. Es un código de barras, es un código único, digamos, en el que Correcto. de la manera que identificas esa identidad como validada por nosotros. Eso es. Es que es verdad que fuera de un contexto así un poquito más técnico, o en nuestro caso, que lo tengo como súper controlado, muchas veces hablas del token y la gente... Sí, sí. Sí. ¿De qué me estás hablando? Además, el anglicismo no ayuda, yo creo. Sí, es Claro, es como, haces el proceso y te pide un token, ¿esto qué es? Sí, Sí, un- pero es queda un- muy claro, ¿eh? un código alfanumérico para que Google sepa que TechSoup te ha validado. Sí. Sí, el hecho de que lo que hablamos, que al final ya te metes en el otro camino, que es directamente registrarte en nuestra web,
y ahí ya es rellenar la ficha de usuario, rellenas tu ficha de tu organización y ahí es donde solicitamos documentación para avalar esos datos. Porque claro, son campos abiertos, seamos sinceros. Claro. Puedes poner Antonio García y tirar para adelante el registro, no tenemos el control de nombres. Entonces, claro, para ahí pedimos esas documentación, 3 documentos, o sea, seamos claros. Pedimos un NIE para saber qué ha pasado por la agencia tributaria, pedimos los estatutos vigentes para ver si ha pasado ese proceso notarial, si ha pasado ese proceso de fundación, ese acta fundacional, y luego ya pues el registro oportuno de asociaciones, o bien a nivel autonómico, a nivel nacional, porque ya sabes que ahí la parte técnica varía. Y ahí es donde nosotros ya nos encargamos con esa documentación de lo que hemos dicho previamente, cotejarlo contra cada programa filantrópico de cada donante. Porque tú puedes decir, vale, cumplo la figura, que ese es otro tema, si quieres ahora entramos. Vale, cumplo la figura, ahora por cada actividad pues cumple o no cumple el target de cada donante, que es lo que decíamos antes. Claro, al final nosotros somos un punto de encuentro entre las condiciones que imponen entre los programas filantrópicos de empresas tecnológicas y el tercer sector en España. Entonces, contextualizando en España, primero validáis que forma parte del tercer sector, en definitiva, y ahora ya empieza el árbol de los detalles que pide cada claro. ¿no? Por eso el proceso a veces es más largo de lo que igual algunas entidades creen, porque al final también hay que hacer un estudio pormenorizado de los estatutos y que leer a fondo a qué se dedican realmente, estudiamos su página web, porque tenemos un compromiso con las empresas donantes de garantizar que estas entidades cumplen con una serie de requisitos y también que son verdaderas entidades sin fines de lucro y que, por ejemplo, cumplen con una serie de criterios pues, de no discriminación, etcétera. No, y al final lo que hay que evitar es el fraude, seamos sinceros, porque detrás de todo esto hay un beneficio económico para las entidades y claro, yo como figura personal, si me puedo ahorrar un dinero en un software, en una plataforma, pues mira qué bien. Claro. No, pues ahí hacemos ese ejercicio de que no pase aquel programa que no debe pasar. Y sois como el algoritmo, ¿no? El filtro. El algoritmo humano. Sí, el algoritmo humano que hace el análisis. Yo le llamaría un portero muy bien educado, que está muy pendiente de muchas cosas y es uno de los puntos de fricción a la hora de disociar lo que somos con los donantes. Mucha gente, digamos, se empeña mucho en entro, pero tienes que entender que no es capricho quién entra o no. O sea, en esa parte sí no somos porteros. No es un capricho de quién entra o no, ¿no? Hay unas políticas establecidas, unas reglas establecidas y somos quienes debemos velar por ellas y que se cumplan. Entonces, ahí a la gente muchas veces le cuesta disociar entre me lo estás negando porque lo dices tú a decir no, lo sentimos. Son las políticas del donante las que... Y ahí me surgen dudas, porque claro, al final tienes que hacer un análisis cualitativo y de alguna manera hacer una valoración de si cumple o no cumple. Porque o sea, el tercer sector pertenece, por ejemplo, a asociación. ¿Qué tipo de variables tenéis que revisar? No sé si a lo mejor no valoráis que tenga sentido hablar de un donante específico, pero algunos ejemplos de variables de... Pues mira, ahí no es una entrevista con la organización, lo hacéis a través de estatutos, de análisis de la de la parte fiscal, la parte jurídica, la parte luego de actividades, o sea, son varios niveles, es como decimos internamente, son varios escalones, o sea, tienes el primer escalón en el cual esa figura fiscal que tienes que valorar, porque seamos sinceros, detrás de todo esto hay una fiscalidad que hay que cumplir por nuestra parte como la parte de los donantes y los receptores, seamos claros, o sea, aquí hay una fiscalidad que todos tenemos que cumplir. Y luego viene la parte jurídica en la cual tú tienes que estar debidamente constituido para poder beneficiarte de esa fiscalidad. O sea, la fiscalidad se muerde la cola. Si no estás fiscalmente constituido, jurídicamente tampoco, va todo entrelazado. Y luego lo que hablamos, el tercer sector en España se rige de manera diferente a otros países. Aquí tenemos unos condicionantes legales que sí o sí hay que cumplir.
No podemos decir, yo es que en Francia hago esto y aquí llega a España y hago lo mismo. No. Entonces ahí es un poco el hándicap en muchas organizaciones. Claro, aquí por ejemplo en España que no existe el concepto de empresa social, que en otros países sí que existe ese tipo de figura legal, nosotros tenemos, por sistema no podemos admitir a una SL o a un digamos, no, hay muchas limitaciones. Es verdad que hay una serie de excepciones, ¿no? Patricia, tú las conoces bien. No, Sí. en las SLs ninguna excepción. Ya lo digo, que quede grabado, SLs lo sentimos, no hay ninguna excepción. Pero bueno, SLs no se También, puede. también es verdad que los criterios que seguimos están establecidos. A veces hay ciertas zonas grises y de hecho trabajamos con el equipo legal de TechSoup para intentar expandir el programa hacia esas áreas grises, o bien porque no están igualmente reguladas en España que en Estados Unidos o en otros países, o porque hay determinados tipos de organizaciones que están constituidos hace muchísimos años y no siguen los parámetros de la legalidad vigente a día de hoy, porque cuando uno piensa en el tercer sector, pues pensamos en las leyes actuales que rigen el sector, pero en alguna ocasión nos hemos encontrado entidades sin ánimo de lucro pues que a lo mejor han nacido en el siglo XVI o XVII. Entonces, claro, nosotros, o sea, cuando entramos a valorar una entidad, lo hacemos desde un punto de vista totalmente objetivo, con una serie de parámetros, y siempre que surgen dudas o vemos que quizá pues, podríamos intentar darle entrada de alguna manera, solicitamos más documentación o entramos en diálogo con esa entidad sin ánimo de lucro. Es decir, que nuestra valoración no es arbitraria, sino que intenta siempre ser justa, objetiva, en base a los criterios que tenemos. Y en la medida de lo posible, a nosotros nos encantaría poder ayudar a todas las entidades sin ánimo de lucro, pero tenemos que ser fieles también a los criterios que establecen los donantes, y ahí es donde, pues como dice Gustavo, pues tenemos que a veces ser el poli malo y decir, pues lamentablemente no cumples los criterios, no porque TechSoup no quiera, claro, sino porque las reglas son las que son y pues hay entidades que las cumplen y otras no. Claro. Y ahí sí que he visto, por ejemplo, bibliotecas, es un perfil que... Es un perfil un poco polémico, porque conceptualmente hay bibliotecas constituidas bajo el régimen del sector público, otras constituidas bajo el régimen de sin ánimo de lucro de asociación. Entonces ahí hay que entrar al pormenor, por eso te digo, claro, que son los diferentes escalones que te hace subir la escalera de la validación, porque muchas veces pasa pues, con otras figuras también un poco conflictivas, porque están en la línea del tercer sector y el sector público, que son muchas fundaciones públicas que se constituyen y están de un lado a otro. Entonces, por eso decimos que al final es lo que dice Patricia, nuestro objetivo es expandir el programa a cuanta más gente se beneficie mejor. De hecho, históricamente, en casi los últimos 8 años que llevamos trabajando prácticamente este equipo, pues podemos decir que hemos aumentado el taller beneficiario porque claro, al principio eso eran 2 figuras, lo que tú has nombrado, asociaciones y fundaciones. Y ahora ya hemos conseguido meter más. Es el caso de las cooperativas con fines sociales, ¿no? Es que las cooperativas no es una SL, pero es una asociación de empleados que se juntan para trabajar. Entonces, claro, hay diferentes categorías en España, desde sin ánimo de lucro como con ánimo de lucro, que esa sería la figura SL, sociedad mercantil. Pero cuando ya dice sin ánimo de lucro, ya necesitamos esa parte de iniciativa social. Porque claro, sin esa parte estás beneficiando a una empresa, seamos sinceros. Vale, que no hay ánimo de lucro, pero es que sin ánimo de lucro no es consciente de que se beneficia la sociedad, sino se beneficia el círculo de esa entidad. La consigna sería que cualquier entidad que esté interesada, que a través de la web puede ver los criterios de elegibilidad que tenemos, y ante la duda, pues que nos escriba. Y nosotros ahí estamos siempre... Gustosamente les explicamos, les documentamos. Y lo que ha hecho Patricia, llegamos a pedir documentación
que casi parecemos una auditoría, o sea, haciéndoles ahí una pequeña auditoría para intentar encontrar el nicho para encajarlos y que se beneficien, Claro. no para echarlos, al contrario, o sea, Claro, siempre cuando el buscamos objetivo es que que puedan entren. acceder a- Claro, claro, es que ese es nuestro objetivo, porque contra más gente mejor, porque al final es nuestra labor que esto llegue al máximo del tercer ¿Qué sector. duda que tengo? Bueno, perdona, Gustavo, di. No, y justo esa es una parte que recalcamos mucho. El hecho de que cada entidad se evalúa de forma individualizada. Y el ejemplo de las bibliotecas públicas, ahí hago como la pregunta a Patrick, sería un buen ejemplo de los problemas de legacy, ¿no? De legado. Que a lo mejor en Estados Unidos el donar a biblioteca es una cosa como más directa, más obvia, pero ya cuando lo pasas aquí a España ya no funciona bien. Entonces por eso que algo que funciona en un país, al otro no lo puedes llevar automáticamente. Sí, la existencia del programa para bibliotecas nace, como bien dice Gustavo, de Estados Unidos, quizás porque ahí tienen un enfoque más hacia la comunidad. Entonces las bibliotecas se veían como un centro donde encontrar cultura, socialización, conocimiento. Entonces se quería beneficiar a esa figura, además de a las comunidades locales sin ánimo de lucro, ¿no? Y entonces, por traslación de ese programa a otros países, pues también aquí en España, por ejemplo, las bibliotecas públicas están beneficiadas por algunos donantes, pero por otros no. Bueno, algunos donantes y muy condicionadas. Sí. O sea, luego no te vale para, por ejemplo, para la gestión interna, sino para el típico pool que está cara al público. Correcto. Que ese es otro matiz, que ya sabéis que las bibliotecas tienen un pool de ordenadores, entonces claro, esos ordenadores sí se pueden beneficiar, pero no los que hacen la gestión de la biblioteca. O sea, como veis, al final es entrar al detalle tan profundo, por eso decía que casi hacemos una auditoría. Ok, y una duda porque muchos de mis clientes son esta figura, colegios profesionales. Pues es que los colegios profesionales son corporaciones de derecho público. Eso es. Entonces, es una figura que, como comentábamos, está en la intersección del tercer sector y del sector público. Y en este caso, por ejemplo, los colegios profesionales, en principio, no son elegibles para el programa de TechSoup. Para dejarlo Claro, es que bien, ¿no? O sea, muchos colegios me preguntan. sí, es que ahí es lo que hablamos, ese escalón de fiscalidad, ese depende con qué derecho, bajo qué derecho te has constituido, porque claro, es lo que decíamos antes, el hecho de que estar bajo un derecho u otro te permite unos beneficios fiscales u otros, te permite poder condicionar, poder optar a contratos públicos o no contratos públicos. O sea, al final, cuando uno se constituye, fiscalmente hablando como persona jurídica, hace ese estudio, pues me beneficia inclinarme la balanza de este lado hacia este otro lado. Ahora que lo comentas, por ejemplo, la utilidad, tener un reconocimiento de utilidad pública es algo de las variables para algunos. Sí, se evalúa, valora, sí. porque tú date cuenta que los requisitos para acceder a la utilidad pública son muy exigentes, para que te lo dé el Estado, o sea, es que eso es un sello del Estado español que te da porque has cumplido tantos años de vida, has cumplido tanta parte económica vigente, casi las cuentas bien saneadas, organizativamente estés cumpliendo. Y luego el fin y el público al que tú atiendes, tus usuarios, como decimos, tus usuarios, realmente son los que se benefician. O sea, la utilidad pública no la regala, porque detrás de ellas, pues es lo que decimos, es un reconocimiento, porque tú lo sabes, una asociación, nos juntamos 3 amiguetes y ya tenemos una asociación. Y claro, entre esos 3 amiguetes y una organización que cumple una misión social que beneficia a unos usuarios, porque claro, siempre una asociación nace por una necesidad, atender a personas, y entonces claro, cubres esa necesidad pues, con unas garantías. Perfecto. Pues si os parece, podríamos pasar a qué recursos van a encontrar las organizaciones elegibles. En este caso ya tienen su token. Ya con mi token, ¿qué puedo hacer? ¿A qué puedo acceder? ¿No? ¿Qué carta de productos, servicios, digamos, tenéis? Bueno, servicios,
como tal no. No, servicios no. Ahí lo que hay es muchas plataformas que sí dan un servicio detrás de una plataforma. Puede ser Benebetti o cualquier otra plataforma. O ahora mismo Google realmente es una plataforma. Que luego ya depende detrás de esa plataforma qué herramientas. Tienes las herramientas de anuncios, tienes las herramientas de canales de YouTube, tienes tu workspace como suite ofimática. Entonces al final el espectro es muy amplio. Ya tienes licencias que, pues como decía Chema antes, hay un marketplace que tú coges 3 de estas, 2 de estas, las meto en el carrito, las pido y ya me llega la key correspondiente o el enlace para acceder a ellas. Vale, algunas directamente tipo marketplace en vuestra plataforma y otras en la web, digamos, de los empresas donantes, ¿no? Ahí cada donante pues establece el método que quiere para poner a disposición su software o su dotación, sus recursos. Sí, su propia operativa. Al final volvemos al inicio. Son ellos los que marcan cada uno su operativa. Y la fórmula. Hemos hablado del token, hablamos de los cupones, descuento, hablamos de ese... Créditos. De créditos. Claves, de todo. O sea, cada donante marca su operativa. Es interesante, ¿no? Que se sea consciente de no todo es gratuito, sino que es reducción de costes, hay diferentes fórmulas. ¿Y qué pueden encontrar? Podemos encontrar, por un lado, software yo creo que, o sea, como atendiendo a las diferentes necesidades, ¿cuáles serían los principales grupos de necesidad que vamos a poder cubrir con los recursos que tenéis en TechSoup? Antes de entrar a cuáles son las necesidades y estrategia a la que deberían de atender, sobre todo, sino, o sea, decir, vale, situación del hogar, antes de pensar en una herramienta, vamos a ver qué necesidades tengo para ser más eficiente, para cumplir mi misión, etc. ¿Qué áreas podemos cubrir? Creo que sistemas en la nube, por ejemplo, espacios... Sí, o sea, ahí tienes lo que... Bueno, pues, nichos, ¿no? Mira, los nichos te los hago rápido. O sea, tienes una parte de seguridad, que ahí tienes esa seguridad local o esa continuidad de negocio con los backup, esa parte de seguridad. Luego tienes la parte de grafismo, todas las herramientas gráficas, Adobe, Autodesk, y digamos que eso está muy diferenciado. Vale, luego ya tienes la parte de backup, que luego la gente... Sí, es que seguridad tienes la seguridad perimetral del antivirus, tienes la seguridad de la continuidad de... Digamos, me sale la palabra continuidad de negocio, pero al final es con la continuidad de actividad, porque de hoy por hoy dependemos tanto de los datos que sin datos no somos nadie. Entonces ese backup es importante. Quiero profundizar en una cosa y lo sabéis, ¿no? O sea, hay una dejación, si me permitís la expresión, o sea, hay a veces como, incluso de forma inconsciente o por desconocimiento de muchas organizaciones, la seguridad está en niveles mínimos, ¿no? en el sector, ¿no? Entonces, ya no nos quedamos en ese antivirus, en imponer barreras, ¿no? En el propio uso, sino el entender que toda la información y datos que vas acumulando, primero tienes que cumplir la ley de protección de datos, ¿vale? Que no es poca cosa, y segundo, tienes que garantizar que no vayas a perder esa información, ¿no? Claro. De seguridad, backup, como estás comentando. Es que aquí viene un tema que yo repito mucho a todas las entidades, o sea, ya bien sea la nube o bien sea el local, el responsable del dato somos las entidades, propiamente dicho. Ni Microsoft, ni Google, ninguna plataforma en la nube te garantiza el dato, te garantiza su herramienta, seamos claros. Oye, mi herramienta funciona, la has cagado con tu backup, pues es tu problema. Entonces, claro, esa es nuestra responsabilidad y ahí es nuestro machaque que decíamos día a día de que la seguridad y el backup es lo que tienen que aportar. No es que queramos vender, porque no vendemos. Eso ha quedado claro, no vendemos, sino recomendamos para que la problemática que tenemos internamente y hemos solucionado es trasladarla a más entidades. Perdón. Y es una cuestión también de lo que te encuentras diariamente de cultura digital. Pero es que la cultura digital va desde tu casa, desde cómo trabajas con tus dispositivos personales, a luego a cómo lo trasladas
a tu organización, empresa, lo que sea. Y esa cultura digital requiere cierta disciplina que muchas veces no la saltamos, la descuidamos, no profundizamos lo suficiente al ritmo en que se mueven las amenazas, y nos confiamos. Entonces, parte también del trabajo. Esto enlaza con lo que hablábamos antes cuando hablábamos de transformación digital. No es adquirir una herramienta, es decir, proteger a tu organización no es instalarte un antivirus. Lo que tienes que hacer es aprender a implantar mejores prácticas, a aprender a funcionar de otra manera, a saber que los datos no tienen que estar solo en el disco duro, que no tienen que estar en un USB que guardas en un cajón de la oficina, sino que tienes que aprovecharte de la tecnología para implantar nuevas formas, tener una disciplina, como dice Gustavo, de cambiar tu forma de actuar para, por ejemplo, en este caso, implementar mayor seguridad en la forma de gestionar tus datos. ¿Con cuántas organizaciones trabajáis ahora mismo? Más o menos, ¿cuántas hay registradas al menos? Pues hombre, ya rozamos más de 16.000. 16.000 organizaciones. Si tuvieseis que decir un porcentaje totalmente al aire, ¿cuántas organizaciones creéis o qué porcentaje de organizaciones creéis que cumplen todos los criterios mínimos exigibles que habría que tener en cuanto a la seguridad de la información? Esto es muy de mojarse, sí que es una respuesta que puede ser muy relativa. No hablo específicamente de las personas que están de esas 16.000 organizaciones, ¿no? Sino vuestra percepción del tercer sector de la seguridad o la importancia que se le da a la seguridad. Sí. Yo tengo ahí iba a apelar a la parte técnica que me viene a la cabeza de Chema de un principio de Pareto, ¿vale? El óptimo de Pareto, del 80-20. El 80-20, Sí. O sea, tú piensas el 80-20 lo cumple, el 80 no. O sea, y es el mejor principio a aplicar en la seguridad. Y yo creo que somos Optimistas. optimistas. Yo creo que Pareto se nos queda corto aquí, porque además no tiene nada que ver con el tamaño de la entidad. No. Nada que ver. No Tiene es. que ver con la persona que está, y las personas detrás de la persona que está detrás de esa petición, de ese manejo de herramientas, de esa cultura de seguridad, por ejemplo. Y de repente te encuentras con organizaciones muy pequeñitas, muy bien organizadas, muy capaces, muy enteradas, pero sorprendentemente te llega el desconcierto de gente que por lo menos suenan a organizaciones muy grandes, y luego todo un departamento IT que te hace imaginarte situaciones como para montar un show, porque toda una serie. Y el tamaño aquí no te indica que también va a ir la cosa. Totalmente. Yo me encuentro en las formaciones a veces situaciones sorprendentes con entidades muy grandes. Y dices, pero de verdad estáis funcionando así, con datos en cuentas personales de OneDrive, cosas muy llamativas, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no? Y que no tiene nada que ver, como muy bien indicas, el tamaño de la organización, y que depende demasiado de las personas. O sea, incluso te encuentras como a nivel de transformación digital, de estrategia digital, a lo mejor es distinto, pero a nivel de implementación de herramientas como tal, a lo mejor sin mucha estrategia, pero pues que han tenido una persona voluntaria que controlaba, que manejaba y ha implementado ahí un montón de herramientas, aunque luego no están alineadas con la estrategia de la organización, ¿no? Ok. En cuanto a la seguridad, yo creo que ha quedado claro. Sí. Hay retos más que importantes. Y yo aquí reflexionaría, ¿no? Al final, una buena parte del tercer sector precisamente trabaja por romper con vulnerabilidades, tal, y al final, de una manera u otra, si no estás cuidando el dato sensible de las personas que acompañas, estás también generando vulnerabilidades, ¿no? Entonces yo creo que hay Sí. habría que darle una vuelta. Perfecto, vale. Además que es tu valor, ¿no? Es tu activo. Si tienes todos tus datos en la nube, y ahí están, por ejemplo, todos, no solo tus clientes o tus socios o lo que sea, tu operativa está ahí y se te secuestrada por un ransomware, te quedaste sin entidad, básicamente.
O sea que el valor de lo digital hay que entenderlo como que es el valor de tu empresa. Y es una labor de concienciación, diría yo, de intentar priorizar un poquito cada vez más la seguridad. Y yo creo que también tiene que ver mucho con que muchas entidades del tercer sector se enfocan mucho en la actividad importante que es el día a día en la atención a las personas beneficiarias o a sus programas, y al final no se ve como que los riesgos informáticos son algo lejano, que no nos va a suceder, que va a ser muy raro que ocurra. Y realmente no se dan cuenta de que eso ocurre con más frecuencia de lo que piensan y que tienen que tener una seguridad pasiva y activa. Y poquito a poco ir mejorando esa muralla de seguridad para protegerse. Pero bueno, esto es una labor de poquito a poquito. Seguimos en ello. Y lo que hablamos es un tema conceptual, da igual que estés en la nube que estés en local. Los datos, da igual donde los tengas. Responsable eres tú y tienes que cuidar de ellos. Esto es clave, ¿no? Claro. Es que, mierda que me ha liado, no voy a dar nombres de tecnológicas, ¿no? Pero, no. Esto es responsabilidad. Tú tienes que ser consciente, ¿no? De qué tienes en las manos, dónde lo guardas, dónde no. Ok, muy interesante. Y tenéis soluciones tecnológicas, además profesionales, para copia de seguridad, tanto a nivel local como a nivel de la nube, digamos. Exactamente. Por eso lo he mencionado, que da igual, porque en eso sí que es importante, te dan a los agentes para que hable con una nube, con otra, se abran las puertas y pasen los datos. O sea, en eso está muy bien. Y luego, pues bueno, por volver otra vez a lo que tenemos, pues son herramientas ofimáticas, esa nube que tanto mencionamos, que al final no es ofimático, es todo, porque es espacio, es comunicación, es trabajo colaborativo, porque ya nos permiten trabajar a las 5 que estamos aquí, a 5 personas, sobre un mismo documento en un mismo tiempo. O sea, ya no tenemos que mandar mail, mi revisión, devuelve la revisada, y ahora tú, y ahora yo. No, eso ya está superado. O sea, al final la transformación digital es la transformación del método o forma de trabajo. Claro. Que ahí está la clave. Sí, aquí se suele utilizar mucho cuando se habla de transformación digital. Nosotros a veces lo hacemos cuando tenemos algún webinar. Se habla de transformación digital como en dos variables distintas, en dos dimensiones, una interna y otra externa de la organización, ¿no? Y luego ya en cada una de ellas hay distintas capas. En la parte interna tenemos la transformación de la infraestructura que tenemos, la infraestructura tecnológica que tenemos, dónde se almacenan los datos, cómo se almacenan, físicamente qué ordenadores tenemos, qué equipos se manejan. Hay siguientes capas que es cómo trabajan los equipos entre ellos, cómo se comunican, cómo se interrelacionan, qué procedimientos hay implementados en la organización para relacionarse, etc. Luego puede haber herramientas específicas departamentales, ¿no? Como pues lo que es herramientas de contabilidad, para llevar la contabilidad y la administración, para gestión de personal, etc. Esas son capas internas en las que podemos, digamos, transformar nuestra organización. En las capas externas tenemos herramientas que van de la forma, desde qué productos y servicios ofrece nuestra organización o qué tipo de ayuda está ofreciendo. Oye, pues si es una organización que se dedica a la atención de personas, igual pueden abrir nuevos canales de comunicación, pueden implementar un chatbot para dar una primera capa de asistencia si tienen demasiado flujo de llamadas. ¿Qué forma también tienen de darse a conocer, de promocionar los eventos, las acciones que llevan a cabo, de atraer donantes? ¿Qué manera tienen de ejercer igual un impacto en la propia sociedad, ¿no? Cómo utilizan las redes sociales o los medios de comunicación para ayudar. Todo eso son distintas capas en las que la transformación digital puede ayudar a aprovechar la tecnología para, como dice Antonio, llevar a cabo tu misión, seguir haciendo tu trabajo, cambiar tu forma de operar. Y nosotros intentamos cubrir con herramientas huecos de esas distintas necesidades. En algunos tenemos más oferta, en otros menos, ahí dependemos de los donantes y luchamos por conseguir más para tener servicio para todo tipo de necesidades. Yo creo que esto es súper interesante, todo esto que acabas de comentar, también porque a veces la propia dinámica de las organizaciones están en plena acción, sobre todo si son organizaciones que están muy en el barro, por así decirlo, en el día a día, con la gente, o en la actividad pura y dura, ¿no? Entonces, claro, se nos olvida bueno, esto funciona, esto vamos para adelante, ¿no? Pero, ¿eres eficiente? O sea, estás mandando caso reciente,
un acompañamiento que hice, ¿no? Os estáis mandando correos, tenéis varios correos, o sea, un correo que gestionan varias personas, o sea, situaciones que se dan de estas de decir, al final la conclusión del equipo es, bueno, poco a poco nos hemos ido acostumbrando y nos hemos hecho como nuestra forma, ¿no? Pero, o sea, estás usando una herramienta de una forma forzada que no está creada para funcionar así y te está haciendo que seas ineficiente. Esa ineficiencia no es que tú la cubras con creatividad, sino que hay una forma de hacerlo correctamente que te va a ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo y va a liberar al personal para cumplir su misión, para cumplir la misión de la organización, ¿no? Y esa es la clave, que si usamos la tecnología mal, pues al final se nos vuelve en nuestra contra. Sí, de claro. Se vuelve en nuestra contra. Ahí... Totalmente. Vale, por completar esta parte, hablábamos de la parte de seguridad, que hemos incidido mucho, porque la verdad es que quería ponerla en valor, me parece fundamental porque sí, yo también. Es un reto ahí importante. Ojo, que han pirateado a telefónicas, han pirateado a cualquier tipo de tecnológica, o sea que esto no se libra a nadie, pero que el reto de la seguridad está ahí y hay que cubrirlo. Otra cosa es que luego pues, se pueda vulnerar, pues todo es vulnerable, ¿no? Mira, una noticia de los últimos meses, un hospital en Barcelona. Que usted va a hacer una mención de algo grande que dices, ¿para qué quieren datos de un hospital? Pues mira, hasta ahí atacan. Porque son vitales. O sea, no quieren los datos del hospital, en el fondo, porque luego se venden y son valiosos. La data es valor, pero en ese valor tienen el valor del secuestro. O sea, no es más que un secuestro. Hemos llevado a lo digital la figura del secuestro. Entonces, simplemente eso. Yo justo el otro día escuchaba en la radio, haciendo una analogía que siempre se dice de los motoristas, que están los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Claro. Pues no sé si el caso es que, claro, pero el caso es que con los ciberataques hablaban ya de un paso más allá y es los que han sido atacados y los que han sido atacados y no lo saben. Entonces, en realidad, ni siquiera, pero sí, es verdad que todo tarde o temprano es muy probable que acabemos cayendo. Y cada vez son más complejos, ¿verdad? Los mensajes que llegan de phishing, los mensajes que llegan son cada vez más complicados. Y Patricia puede contar, bueno, estuvimos en las jornadas que hicimos de ciberseguridad el año pasado. Sí. Hicimos una serie de webinars para concienciar sobre la importancia de cómo actuar ante los correos electrónicos que recibimos, qué mensajes pueden resultar sospechosos, qué acciones pueden tomarse, pequeños consejos para hacer día a día y evitar este tipo de phishing para que no nos secuestren, etcétera. Y la verdad es que tuvo bastante éxito. Los tenemos en la web de TechSoup disponibles para futura consulta y es parte de nuestra misión también, poco a poco educar y concienciar en la importancia de ciertos aspectos que quizá en nuestro día a día no nos deja ver, pero que necesitamos prestarle atención. A veces nos fijamos más en lo urgente que lo importante, porque el día a día nos lleva a este camino, pero sin duda la seguridad es muy importante. Que es otro de los, en este caso, servicios que, bueno, también estáis cubriendo de alguna forma, ¿no? El fomentar espacios formativos, informativos, y espacios de encuentro entre las propias organizaciones, que yo fichaba ahí vuestro YouTube y todo esto, ¿no? De resolver dudas, de cubrir, entonces sí. También el formar parte de la organización, el estar tokenizado, sería importante para nuestra comunidad, como decimos nosotros. Nuestra comunidad de entidades. Precisamente eso. Y es que a la pregunta que tarde o temprano nos vas a hacer Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Teníamos tanto de lo que hablar que no podía volcarse todo en un solo pod. La semana que viene tendremos la segunda parte. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado. Déjanoslo por escrito en comentarios. Déjanos un me gusta. Compártelo en tus redes. Suscríbete a las plataformas de podcast o a YouTube para estar atento de los siguientes podcasts. Y no olvidemos lo que digo siempre al cerrar los podcasts: tecnología para las personas. Nos vemos la semana que viene.